Después tenemos la cuarta, que es envidiar el bien ajeno. La envidia. Mire usted que esto es tremendo. Algunos dirán, wow, yo sé que la envidia es uno de los 7 pecados capitales. Lo es, por supuesto. Pero la envidia de esta forma pasa a ser una ofensa. Ofensa contra el Espíritu Santo. Y ya sabemos lo que es ofender al Espíritu Santo. Ocurre cuando la persona tiene envidia de la gracia que Dios le da a otro. Es decir, la envidia por los dones, la envidia por los carismas. Esto pasa mucho dentro de las comunidades, dentro de la iglesia y dentro de las familias. Cuando un hermano envidia al otro. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo, bueno, va y disipa, vilipendia todos los bienes, naufraga en toda la herencia que le dio el padre, restregándose en el mundo y finalmente comiendo algarrobas, comida de cochino, de cerdos, de puercos en medio de un barrial. Entra en sí mismo, reflexiona, ve su miseria, se arrepiente en medio del hambre y la necesidad tan terrible que estaba viviendo y dice, regresaré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay comida en abundancia, hay alimento en abundancia, y me pondré como un servidor más, como un peón de la finca más, para que él me mande como quiera, como un servidor más, del más raso, del más bajo, allá me pondré al servicio de él. Y emprende camino de regreso a la casa del padre. Cuando el padre lo ve llegar a la distancia, siente que el corazón se le abate, se abalanza sobre ese hijo, lo abraza. Y el otro hermano, el otro hermano que se había quedado y que había estado ahí acompañando al padre, sintió envidia, sintió coraje, rabia, envidia, porque el padre mandó a matar el mejor cabrito, le dio un anillo de oro y sintió envidia. Bueno, eso es lo que muchas veces pasa dentro de la misma iglesia, cuando se siente envidia por los carismas y las gracias que el Señor ha dado y ha repartido, según le place y como Él le dé su santísima gana, porque el Señor reparte sus dones como Él quiere y en la persona que Él quiere y en la intensidad y gracia que Él quiere. Bueno, entonces estas envidias que se provocan muchas veces, estos celos terribles, y se empieza a perseguir, a señalar, a juzgar, sobre todo se busca enlodar, eclipsar, satanizar muchas veces un don y una gracia especial. Por ejemplo, hablando de los videntes auténticos, los videntes que son auténticos dentro de la iglesia, y vemos que algunos miembros dentro de la iglesia atacan, persiguen, satanizan estos dones de evidencia, estos dones de gracia y aparición de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando estos miembros dentro de la iglesia persiguen, condenan, atacan estos dones y gracias, que son las apariciones de la Virgen María, los videntes de la Virgen María, me refiero a los auténticos, estoy hablando de los que sí son auténticos, no de los falsos, de los auténticos. Muy bien, ¿qué hay ahí? Exactamente esto que dice aquí, envidiar el bien espiritual ajeno. Es la cuarta falta grave contra el Espíritu Santo. Ahora sí la voy a leer completa. Ocurre cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios le da a otro, como en el caso de los que tienen mensajes, apariciones y son condenados por miembros de la iglesia. Hablando de los auténticos. El envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno. Muy bien. Y por eso se rebela contra Dios. Ataca eso que viene de Dios mismo. Ataca esa gracia, ese don, esa evidencia, esa aparición, ese mensaje que viene de Dios. Mire qué tremendo. Es el caso de Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque se rebela contra Dios y no tiene arrepentimiento en su corazón. Bueno, mire, esta es la cuarta. Tremendo esto, ¿no? Uno dice, bueno, Señor, guárdame, me arrepiento, te pido perdón, me voy a confesar. Si en algún momento en mi vida he puesto mis labios contra algún vidente, contra algún profeta. Esto también se da cuando se ataca el profetismo. Los verdaderos profetas, hablo de los verdaderos profetas. Cuando se ataca a los verdaderos profetas de la iglesia, cuando los miembros de la iglesia atacan, persigan, satanizan, ¿verdad? Injurian y calumnian a los profetas de la iglesia, que es un don y una gracia que Dios ha dado
para edificar la iglesia, exhortar la iglesia, animar la iglesia, levantar la iglesia, resucitar espiritualmente a la iglesia. Para eso es el don del profetismo, precisamente, para dar dirección a la iglesia. Entonces estos miembros, enardecidos por el fuego del infierno de la envidia, atacan y persiguen esos dones y gracias, ese bien espiritual que Dios le ha dado a otros para bien de la misma iglesia. Recordemos algo interesante, que en el capítulo 12 de Primera de Corintios dice que toda gracia y don es dada por el Espíritu para provecho, para edificación del cuerpo. Es decir, ningún don y gracia, según San Pablo, como lo revela a los Corintios, es dado sin propósito. Todo don y gracia es dado con propósito y es para edificar el cuerpo de Cristo. Salvar las almas, hermanos. En otras palabras más sencillas, la economía de la salvación de las almas, como hablan los documentos de la iglesia. Salvar almas, hermano, para eso es. Por eso es que este es un pecado gravísimo, que es la persecución, que es lo que decía Jesús, que lapidaban a los profetas que eran enviados. Eran lapidados los profetas que eran enviados.